Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas tardes. Continuamos aquí con la serie de Programando con C Sharp. Ya estamos llegando al video número 51 de esta serie. Quien les habla y les saluda el profesor Mauricio Vargas del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Un cordial saludo a todos aquellos que están siguiendo esta serie Programando con C Sharp y en especial a mis estimables estudiantes de la sección 11F de El Cobao. ¿Qué vamos a ver en este video? Pues vamos a ver un elemento sumamente importante en lo que es la programación orientada a objetos, que es el tema de constructores. Pero, ¿qué son los constructores? Pues básicamente, recordemos que cuando nosotros creamos una clase, y a partir de esa clase la instanciamos para crear objetos, ¿verdad? Que son del tipo de esa clase en específica que estamos instanciando. Bueno, resulta ser que esas clases tienen una serie de propiedades que la caracterizan y una serie de métodos que podemos utilizar. Bueno, el constructor básicamente se encarga de definir esas propiedades bases de cada una de las instancias que nosotros generamos. O sea, que en el momento en que nosotros instanciamos esa clase, la palabra reservada new va y ejecuta el constructor y define para ese objeto en específico una serie de propiedades que están definidas, valga la redundancia, dentro de lo que es el constructor. Pero como siempre, es más fácil entender las cosas con un ejemplo que en la teoría, pero es fundamental que ustedes entiendan la teoría de la mano, venga la práctica para que logremos amarrar todo el concepto bien claro. Bueno, vamos entonces a Visual Basic. Ok, entonces estando aquí en Visual Basic, yo voy a crear un nuevo programita que yo lo determiné, uso autos, ¿verdad? El típico programita de programación orientada a objetos de autos o de carros, no sé cómo usted quiera decirle, digamos autos para que suene un poco más genérico el nombre, ¿verdad? Aquí en Costa Rica pues le decimos carros típicamente y muy pocas personas utilizan la palabra auto o automóvil, ¿verdad? Pero en fin, eso es. Ok, una vez que yo he definido mi programa uso autos, me voy a ir inmediatamente después de la clase program, ¿verdad? Que recordemos que esta clase program la genera automáticamente el C Sharp, ¿verdad? El Visual, una vez que creamos el programita, y yo voy a ir inmediatamente donde termina la clase program, y ahí voy a crear una clase que yo la determiné, class auto. Mi clase auto, ¿verdad? Mi clase auto va a tener una serie de propiedades. ¿Qué propiedades va a tener mi clase auto? Pues va a tener una propiedad para la cantidad de ruedas que tiene mis autos, ¿verdad? Mis instancias van a tener una propiedad que define el largo que tiene ese vehículo, ese auto, el ancho también, y por aquí hay un par de características de propiedades. Una, ¿verdad? Que la denominé bool AC. ¿Eso qué significa? Pues que es verdadero, ¿verdad? En el caso de que el auto sí tenga aire acondicionado y falso si no lo tiene. Y definí por aquí una propiedad de tipo string, tapicería y string, ¿por qué? Porque lo que va a recibir es una palabra, ¿verdad? La tapicería va a ser de tela o va a ser de cuero, ¿verdad? Esas son las propiedades que yo definí inicialmente para mi clase A. Una vez que he definido las propiedades de mi clase auto, pues ya tendríamos que empezar a definir las acciones, ¿verdad? O los comportamientos que nuestros objetos de tipo auto puedan tener, ¿verdad? Un auto puede arrancar, puede acelerar, puede frenar, puede virar, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Pero antes de ponernos a trabajar en ese aspecto, ¿verdad? De los comportamientos, que al final de cuentas recordemos que esos comportamientos los definimos como un método o una función, ¿verdad? Pero eso lo veremos luego. Ahora aboquémonos específicamente a continuar viendo lo que es el tema del constructor de nuestras clases. Bueno, entonces cuando nosotros creamos una clase, inicialmente nosotros tenemos que definir una serie de características con las que inicialmente, cuando instanciemos la clase para generar un objeto, el constructor nos va a permitir que le definamos una serie de características iniciales a partir de las cuales ese objeto, una vez creado, va a tener. Cada instancia va a tener una serie de características específicas de acuerdo a las propiedades que tiene una vez que se ha instanciado. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos a través del constructor. ¿Y cómo definimos un constructor? Bueno, eso es lo que vamos a explicar en este momento. Este constructor es ni más ni menos que un método. Es un método un poco especial, ¿verdad? Que tiene unas características que lo hacen cabalmente único, porque este es un método que básicamente no nos retorna específicamente nada, ¿verdad? Y cómo se crea, ¿verdad? Vamos a ver, no tiene un reto como tal, ¿verdad? Pero cómo lo creamos, veamos así. Necesariamente los constructores tienen que llamarse exactamente igual que la clase. No pueden llamarse de otra forma. Y se crean con esta nomenclatura. Public, en este caso, el nombre de nuestra clase, auto, y cierro y abro paréntesis. Y aquí es donde yo defino estas características, el estado inicial con el que yo voy a crear mi objeto cada vez que yo instancio a la clase para definirlo. Entonces, cada vez que yo instancie la clase para definir un método, mis objetos del tipo auto se van a crear con 4 ruedas. El largo va a ser el que yo estoy definiendo acá y el ancho el que yo he definido acá. Cada vez que yo entonces instancie, estas son las propiedades básicas, ¿verdad? El estado inicial con que mis objetos se van a crear. Entonces, repito, ¿verdad? Este método constructor, pues no es del tipo void, no es del tipo return, ¿verdad? Porque ya usted sabe que el tipo void, ¿verdad? No nos retorna nada. Y, y aquellos métodos que tienen return, ¿verdad? Que son de algún tipo primitivo, pues necesariamente tienen un retorno. Este caso, el caso del constructor, del método constructor, pues es un método que, como ven, tiene sus características especiales. Bueno, una vez creado el constructor, entonces ahora vamos a crear objetos, ¿verdad? Del tipo auto. Y para eso nos vamos a ir al método main, ¿verdad? Entonces, ubicados aquí en el método main, recordemos, ya eso lo vimos en el video anterior, cómo genero objetos, ¿verdad? Yo genero un objeto haciendo una instancia, ¿verdad? De la clase. Entonces aquí yo voy a instanciar la clase auto, voy a generar un objeto que lo denominé auto1 y cuando yo digo igual new auto, esta palabra reservada new lo que me hace es ejecutar el método. Entonces, automáticamente yo genero una instancia del auto y con el new, luego con ambas instancias llamamos al constructor de la clase y generamos este estado inicial, ¿verdad? Estas características. Y profesor, ¿qué pasa con el aire acondicionado y la tapicería? Tranquilos, eso lo vamos a ver después. Inicialmente, ¿verdad? El estado inicial, valga la redundancia, de estas dos instancias va a ser entonces las que definimos en el constructor. Bueno, una vez que hemos creado estas instancias, pregunto yo, ¿verdad? Pregunta. ¿Puedo yo, ya que le generé
un estado inicial a mis objetos auto 1 y auto 2, podría yo en estos momentos, como está el código, acceder a las propiedades del estado inicial con que fueron creados, ¿verdad? Instanciados esos dos objetos. La respuesta es no, por lo menos tal y como se encuentra el código en estos momentos, no, ¿verdad? Porque vean lo que sucede. Si yo por consola quisiera ver cuántas ruedas tiene el auto 2, por ejemplo, como vimos anteriormente, yo me vería tentado a generar esta línea de código para ver eso por consola, punto. Pero por lo que indicamos anteriormente, por el asunto del encapsulamiento, yo no tengo acceso a la propiedad de la cantidad de ruedas. ¿Por qué? Porque las ruedas están encapsuladas, están en private. Para yo poder tener acceso, yo tendría que declarar pública la propiedad de las cantidades de ruedas. Y ya ahora sí podría. Pero como indicamos anteriormente, esto no es recomendable. No es la forma correcta en la que yo debería de tener acceso a las ruedas. Hay una forma correcta de hacer, de poder obtener, ¿verdad? Esa información. Bueno, y es que no es correcto definitivamente que suceda esto, ¿verdad? Porque ya entendimos que si yo tengo esta propiedad declarada de forma pública, yo puedo acceder desde cualquier parte a esa propiedad, ¿verdad? A esa propiedad e incluso hacer cosas tan ilógicas, ¿verdad? Tan ilógicas como esto, ¿verdad? Por eso es que suceden la mayoría de los ataques de los hackers, ¿verdad? Porque cabalmente estas son las backdoor, ¿verdad? Las backdoor, las puertas traseras que se dejan y vean lo que sucede aquí. Entonces, yo inicialmente, si yo si yo ejecuto, vamos a hacer algo antes de hacer lo que iba a hacer. Vamos a ejecutar este código como está. Yo declaré público, ¿verdad? En la propiedad de RAS, por lo cual tengo acceso. Por eso es que se me quitó el error. Y aquí con esto vamos a comprobar lo que el constructor hace, ¿verdad? Eso sí, el constructor me define que el estado inicial de la cantidad de ruedas es 4, ¿sí? Pero, ¿verdad? Lo que quería explicarles antes, ¿qué pasa entonces si yo me vengo acá y le digo, modifico la propiedad y le digo que ahora la cantidad de ruedas va a ser de 60? Una locura, un carro con 60, un automóvil con 60 llantas. Pero como estoy dejando abierta esa posibilidad, vean lo que sucede. Yo puedo modificar la propiedad. Y cuando suceden cosas como estas cabalmente, claro, es un ejemplo tal vez un poco digamos, burdo de lo que sucede en los ataques de los hackers, pero como por situaciones como estas, ¿verdad? Por fallos de seguridad en la codificación de un programa, es que suceden situaciones como estas. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que efectivamente las propiedades permanezcan de forma privada, que no tenga acceso fuera del ámbito, que ya explicamos que es el ámbito de la clase, y que solamente puedan ser accedidas por medio de un método de acceso. Un método de acceso. ¿Y qué es un método de acceso? Pues vamos a definir y a explicar qué es un método de acceso. Ok, entonces decía que para poder obtener la información de forma correcta, yo establezco lo que se denominan los métodos de acceso. ¿Y cómo se define un método de acceso? Vamos a ver aquí un ejemplo de un método de acceso. Voy a comentar esto. Ok, yo lo defino de la siguiente manera.
es public, ¿verdad? Porque tengo que tener acceso a ese método desde cualquier parte del programa. En este caso voy a definirlo de tipo entero, en este caso, ¿verdad? En específico de tipo entero, porque lo que voy a obtener es la propiedad de ruedas, que en su estado original me generó el constructor. Por eso lo definí como getRuedas. Get, ¿verdad? Porque no, aquí usted puede poner Pablito si quiere, ¿verdad? Como estoy obteniendo, recordemos que en inglés, ¿verdad? Get, obtener, ¿verdad? El método get. Entonces yo lo denomino como getRuedas. Y lo que retorno, lo que le devuelvo a la llamada del método get, donde me lo haga, es la propiedad de ruedas, o la cantidad de ruedas que el automóvil tenga. Vean lo que sucede ahora al definir el método eh, public ruedas, ¿verdad? En el caso de nuestro objeto. Ok, entonces ahora yo me voy a venir de nuevo a el método main y aquí voy a hacer un cambio, ¿verdad? Ya no voy a acceder directamente de forma directa a la propiedad, sino que esa propiedad yo la voy a obtener de la siguiente forma. Punto y voy a obtenerlo por medio del método get de la propiedad de ruedas. Como es un método, pues tiene que llevar paréntesis y vean que ahora sí. Ahora yo voy a poder obtener la propiedad, el dato de la propiedad de la cantidad de ruedas, pero por medio de un método. Puedo obtenerlo, mas no puedo acceder como tal a la propiedad. Solo puedo acceder a la propiedad para obtener la información de la propiedad, no para modificarla. Y efectivamente vean que aquí el constructor me definió, ¿verdad? En su forma básica el objeto con 4 ruedas y efectivamente aquí tengo 4 porque tiene 4 llantas. Entonces esta es la forma correcta, ¿verdad? De hacerlo. Bueno, pero resulta ser que entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Un método get por cada una de las características. Bueno, pues no, puedo generar un método get, ¿verdad? Un método get que me traiga, pues básicamente, todas las características del automóvil. Y voy a definirlo como un método get, pero de tipo string. ¿Por qué de tipo string? Porque ahora van a ver el mensaje que me va a traer. Entonces voy a denominar a ese método get info auto, porque básicamente lo que le voy a decir es que me retorne toda la información del auto. Esto es algo que ya ustedes han visto en videos anteriores. Es simple y sencillamente yo estoy aquí concatenando toda la información del auto. Le estoy diciendo, retórneme el mensaje siguiente. Información del auto, dos puntos, ¿verdad? Un salto de línea. Un mensaje que me diga ruedas, dos puntos, y me va a decir la cantidad de ruedas, otro salto de línea. Me va a concatenar a este mensaje el largo del vehículo, igual para el ancho. Entonces voy a irme aquí arriba. Ahora voy a comentar esta línea de código. Y lo que voy a hacer es llamar a mi método getInfoAuto para que me dé toda la información de mis objetos. Que básicamente, ¿qué información me va a obtener? Pues la información con la que el constructor inicialmente me definió los objetos. Me va a decir que todos los objetos que yo creé tienen 4 ruedas, que tienen 2300.5 centímetros de largo y de ancho tienen 0.800 centímetros. Cualquier vehículo, ¿verdad? Que yo llame para cualquier vehículo que yo llame el método get de InfoAuto, me tiene que traer estas mismas características. Aquí veamos el vehículo 1. Vamos a traer, aquí está, información del auto, ruedas 4, largo, bueno, los datos que están ahí, ¿verdad?
Esto va a funcionar para cualquier objeto de la clase auto. Vamos a cambiar aquí el 1 por un 2 y van a ver que es exactamente la misma información, ¿verdad? La misma información. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo quiero crear objetos con diferentes características, ¿verdad? Ok, si yo quiero crear objetos con diferentes características, pues voy a tener que crear otros constructores. A eso es lo que se le denomina, voy a escribirlo por acá, sobrecarga de constructores. A eso se le denomina sobrecarga de constructores, que es ni más ni menos tener la posibilidad de poder crear instancias, ¿verdad? De ese mismo objeto, de la misma clase, pero con diferentes características. ¿Y cómo es eso? Pues bueno, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a generar un constructor. Voy a generar un constructor que se llama exactamente igual. Se tiene que llamar igual, no se puede llamar distinto. Se tiene que llamar igual a la clase e igual exactamente a los otros anteriores constructores que yo haya creado. Aquí, por ejemplo, en el caso de este constructor, al igual que el anterior, le voy a decir que sí, ¿verdad? En su estado inicial va a tener 4 ruedas. Pero lo que es el largo y lo que es el ancho del vehículo son definiciones que yo voy a enviarlas por parámetro, ¿sí? Por parámetro a la hora de generar la instancia del vehículo. Entonces, por parámetro yo voy a enviarle las características del largo del auto, que define una variable de tipo double, que se la denomina así largo de auto, y una variable de tipo double, que la definí ancho de auto. Entonces le voy a decir que el largo, a diferencia del constructor anterior, va a ser lo que llegue por parámetro, ¿verdad? Lo que llegue por parámetro y que está definido en largo auto. Y que el ancho va a ser el dato que venga por parámetro del ancho del auto. Entonces, ahora voy a ir a definir un tercer objeto, voy a instanciar un tercer objeto, pero este objeto, ¿verdad? Va a tener diferentes características a los otros dos. ¿Y cómo es eso? Muy sencillo, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a definir, voy a instanciar un tercer objeto auto, ¿verdad? Que lo voy a denominar auto, auto 3, ¿verdad? Auto 3, que va a ser igual, ¿verdad? Igual a new auto, abro y cierro paréntesis, solo que aquí va a haber un detalle. Yo le voy a enviar por parámetro, le voy a decir que este nuevo objeto, ¿verdad? Tiene las siguientes características, las siguientes propiedades, a diferencia de los otros anteriores. Y vean la inteligencia, ¿verdad?, que tiene el C#, porque ustedes me preguntarán, profesor, pero es que hay dos métodos, ¿cómo vas a saber? Y se llaman exactamente igual, dos métodos constructores. ¿Cómo vas a ver C#, ¿verdad? A la hora de hacer la instancia, ¿cuál de los dos utilizar? Pues ella va a detectar que en este caso esta instancia tiene dos parámetros. Y como hay un método constructor que espera dos parámetros, ella logra identificar que estamos hablando de este constructor, ¿verdad? Estamos hablando de este constructor. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a cambiar esto por un 3 para que ustedes vean que ahora ya no va a ser esta información, sino va a ser la información que va a generarse a partir de la instancia utilizando el constructor, este otro constructor que utilizamos acá,
Van a ver ustedes cómo eso es así. Entonces vean que efectivamente, este objeto que yo acabo de instanciar no tiene estas características, ¿verdad? No tiene estas características, sino que tiene las características que yo le envié por parámetro. Las características que yo le estoy enviando por parámetro es que el largo son 5000 y que el ancho es 0.900. Las ruedas siguen siendo 4 porque eso sí se las definí en ambos constructores de forma igual, pero lo que es el largo y el ancho, lo que va a respetar este constructor son los parámetros que yo le estoy pasando. Y repito, ella sabe qué constructor utilizar de acuerdo a la cantidad de parámetros que yo le esté pasando. ¿Cuántos constructores puedo hacer yo? Tantos como diferentes características a nivel de propiedades yo quiera establecer en una clase. Obviamente no es usual, ¿verdad? No es usual que una clase tenga una cantidad indeterminada de constructores. No se estila, ¿verdad?, hacerlo de esa forma. Hay otras formas en las que nosotros poco a poco iremos conociendo que eso se puede hacer de diferente forma, pero normalmente, ¿verdad?, no encuentra uno tantos constructores en una clase. De hecho, ¿qué sucede cuando yo no defino el constructor de mi clase? ¿Qué sucede, verdad? Voy a comentar esto por acá. De hecho, por default, cuando yo no defino el constructor de mi clase, cuando yo no defino un constructor para mi clase, automáticamente, C#, ¿verdad? C# lo que hace es generarme un constructor vacío, ¿verdad? Porque el constructor siempre se genera. Aunque usted no lo vea ahí, C# lo que hace es lo siguiente, ¿verdad? Genera un constructor de esta forma, un constructor vacío. Esto es lo que genera C#. Obviamente, al no estar definida ninguna característica, por eso es que no se pueden, no obtendríamos ninguna propiedad, ¿verdad? Porque vean que esto no me va a generar ningún error. Yo lo ejecuto, ¿verdad? Yo lo ejecuto. Vamos a ver. Ajá. Ok, vamos a cambiar aquí. Ajá. Ok, un momento, vamos a comentar esto. Vean que yo generé una instancia de auto 1, ¿verdad? Acá. Y el constructor yo lo marqué como comentario. Entonces voy a ejecutarlo. Y vean que obviamente todas las propiedades me las va a traer en cero. ¿Por qué? Porque este constructor se ejecutó, pero el constructor está vacío, no le estoy enviando ningún parámetro, ¿verdad? Esto no es ni siquiera hacerlo, vean que yo lo voy a eliminar. Yo lo voy a eliminar y lo voy a ejecutar de nuevo. Y vean que me sale igual 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque ese constructor vacío, aunque yo no lo cree, C# lo genera. Esto es una de las características que a diferencia de otros lenguajes, C# tiene. Bueno, básicamente eso es, lleguemos hasta aquí con este video para no hacerlo más largo de la cuenta. Vamos a seguir trabajando en los próximos videos con el tema de la programación orientada a objetos y pues vamos a empezar a ver ya un poco más en detalle lo que son los métodos getter y setter, ¿verdad? Que son tan importantes en el desarrollo de la programación orientada a objetos porque ya vieron ustedes que es la forma correcta. El método get, ¿verdad? El método obtener es la forma correcta de acceder a las propiedades de una clase. No es declarando públicas sus propiedades, no, porque ese es un grave error. Y veremos ahora, me adelanté, me traicionó el pensamiento. Ya vimos el método get, ¿verdad? Los métodos getter. Ahora vamos a ver también los setters y vamos a ver qué es eso de métodos
set, ¿verdad? Si ya vimos los métodos get, ahora vamos a ver de qué tratan los métodos set en el siguiente video. Entonces nos vemos en el próximo video tutorial.